Sean todos bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de la sequía que está afectando a muchas naciones en el planeta Tierra. Y en medio de esta sequía debemos buscar el rostro de Dios, porque Dios es el creador de la tierra. Y Dios creó la tierra para que la tierra diera alimento al cuerpo del ser humano. Toda persona necesita comer. La comida viene de la tierra. Y Dios ordenó a la tierra, le dio un mandamiento a la tierra que proveyera alimento al hombre. Por eso Dios estableció el sol, la luna, el sol para el día, la luna para la noche. Y puso la lluvia temprana, la lluvia tardía. Estableció las 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Y la primera actividad económica que Dios establece en la tierra es la agricultura. La Biblia habla de el labrador que tiene que sembrar su semilla y cosechar en el tiempo correspondiente que Dios estableció. Cuando el hombre camina de acuerdo a la palabra de Dios, creyéndole a Dios, todo le irá bien. Pero cuando el hombre desconoce lo que está en la Biblia, hay una ignorancia total a lo que está señalado en la Biblia. El hombre cometerá muchos errores, tomará decisiones equivocadas, va a querer solucionar los problemas de la sequía en sus propios razonamientos humanos y estarán tomando decisiones totalmente equivocadas. Por eso estamos viendo muchas teorías, hipótesis, cómo solucionar el problema de la sequía. La sequía está debido a que los cielos se han cerrado. La tierra no está dando el fruto que Dios estableció para el hombre en la tierra. Y debemos saber las causas. Así que el hombre está solamente trabajando en la superficie del problema, pero no va a la raíz del problema. Y debemos por eso escudriñar las Escrituras, porque la Biblia es lámpara que alumbra nuestro camino aquí en la tierra, y a través de las enseñanzas de las Escrituras podemos saber que cuando hay sequía son señales ya de los últimos tiempos. Son señales que hablan del retorno de Jesucristo a la tierra. Cristo está pronto a retornar y cada vez que estamos viendo señales que están en la profecía, como la sequía es una señal, la hambruna es una señal, las guerras son señales, lo que acaba de suceder, la pandemia, son señales, las crisis económicas, la inflación, son señales. Todo esto está en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso tenemos que escudriñar la palabra de Dios para tener sabiduría. Es necesario tener la sabiduría de Dios que viene por su palabra y por medio del Espíritu Santo para poder entender lo que está sucediendo en el tiempo presente y lo que pronto vendrá al futuro. Por eso el tema de hoy es que en la sequía debemos buscar a Dios, el origen de todas las cosas, el creador del planeta Tierra, el creador de las naciones, el creador del ser humano. Dios creó todo este planeta y puso todos los recursos de este planeta en beneficio del ser humano. El hombre necesita comer, el hombre necesita beber, el hombre está formado de agua y tiene que alimentarse para tener fuerzas y energías todos los días. Y Dios ha determinado que los cielos permanezcan abiertos sobre los hombres siempre y cuando los hombres estén obedeciendo las instrucciones de este manual, de esta guía, de la palabra de Dios. Por eso, quédense con nosotros en este programa donde estaremos revisando las Escrituras para ver las causas de la sequía y también para
conocer lo que Dios ha determinado en la solución al problema de la sequía. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, hablando de la sequía, la Biblia enseña que es parte del juicio de Dios por el pecado. Así que hablando de estos tiempos que le llaman ahora, ¿cómo le llaman? El cambio climático, ¿sí? Pero no, realmente tiene que ver con el pecado del hombre en la tierra hacia Dios. Entonces, por causa del pecado del hombre, Dios envía juicio a la tierra, y uno de esos juicios es la sequía. Y si vemos en Mateo 24 las señales del fin, pues son de las señales que marcan el tiempo del fin y que habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que es tiempo, ese tiempo que nos queda, es tiempo para buscar a Dios y para hallarle y para recibir sus bendiciones y para orar por la tierra, para que Dios también nos dé su bendición a la tierra, porque es por causa del pecado que la tierra fue bajo maldición desde el principio. Así que vamos a escudriñar un poco y les invitamos para que estén pendientes y con su Biblia a mano para que puedan corroborar también todo lo que se dice en la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Bueno, la sequía tiene que ver con los cielos cerrados. Donde hay cielo cerrado, quiere decir que no hay bendición, no hay prosperidad, no hay cosecha, no hay nada, porque el sol quema los pastos. Y bueno, la sequía trae como consecuencia el hambre, la hambruna, las crisis económicas. Entonces, cuando ya no te da el dinero porque estás invirtiendo y todo se te va, entonces por ello son tiempos para clamar a Dios, para que Él abra los cielos, y si estamos en maldición, pasar a la bendición de Dios, para que entonces Dios abra los cielos y envíe lo que dice la palabra, por ejemplo en Joel, ¿no? La lluvia temprana, la lluvia tardía. Quiere decir que todo lo que el agricultor siembre, porque la Biblia nos habla mucho de la agricultura, de principio a fin. Jesucristo dio muchos ejemplos que tienen que ver con la semilla, con la agricultura. Adán y Eva, bueno, también ellos, su propósito era labrar la tierra también. Sí, entonces, porque el hombre necesita comer de la tierra, claro, el fruto y si de la tierra está seca, no puede tampoco producir. Sí, por eso necesitamos saber por qué la tierra no está dando el fruto. Dios estableció leyes que controlan la tierra, el aire, el fuego, el agua. Todo Dios lo creó desde el principio de una manera ordenada, equilibrada. Bueno, y si Dios manda en su voluntad y en su bendición para el hombre y la tierra, la lluvia temprana y la lluvia tardía, y para hacer precisamente que florezcan y que todo se renueve, ¿no? Que crezca. Entonces, si Dios no envía esa lluvia, imagínate la tierra como está. Sí, pero esas son las buenas lluvias, porque hay las malas lluvias. Exacto, pero entonces sí, y todo esas lluvias tienen que ser en tiempo. Sí. Así es, todo pero tiene un tiempo. Todo depende de Dios y también de la actitud que el hombre tenga ante Dios. Así es. Y bueno, así el agricultor, bueno, tiene que sembrar, por ejemplo, su semilla en otoño cuando están las primeras lluvias. Luego, bueno, el invierno pues tiene que prácticamente confiar en Dios, porque no puede hacer nada. El fruto está sembrado y tiene que reposar, ¿no? Tiene que reposar por el invierno, ¿no? Algunas partes cae nieve, entonces ahí ya no se puede hacer nada. Simplemente agarrarse de Dios, porque Dios es el que da prácticamente la producción en la sementera. El crecimiento. Sí, nosotros no lo vemos, pero Dios está trabajando adentro de la tierra. Y así cuando llega la primavera, entonces es cuando vemos que los campos florecen, y ya el verano nos habla que como dijo Jesucristo, la mies está madura. Es tiempo de enviar obreros para que aren la tierra, ¿no? Recojan la cosecha. Y recogen la cosecha. Y bueno, todo ese es el proceso que Dios también hace en nosotros, porque nosotros estábamos en sequía antes de venir a Cristo Jesús. Sequía espiritual. Una sequía espiritual, ciertamente. Pero el día que encontramos a Jesús, bueno, empezó la primavera
de Jesucristo en nuestras vidas, el agua viva, el agua viva. el pan del cielo. Y bueno, Dios quiere cambiar cualquier sequía, cualquier desierto, lo quiere cambiar en una fuente de agua viva. Así En una es. tierra fructífera. Sí, una tierra abundante, una tierra fructífera. Y todo es posible si pasamos al lado de la bendición de Dios. Correcto. Por eso hoy estaremos hablando conforme a las Escrituras de la sequía. Hay todo un capítulo en el libro profético de Jeremías que habla de la sequía y cómo podemos solucionar el problema. Todo problema tiene solución. Primeramente vamos a ver en cuanto al mundo de lo natural. Vamos a ver lo que ha ido ocurriendo desde el pasado hasta el presente con respecto al calentamiento de algunas regiones, porque hay algunas regiones donde no ha habido lluvia durante mucho tiempo. Esta es la sequía y por lo tanto hay problemas para la alimentación. Así que vamos a ver lo que hay registrado con respecto a la sequía desde el punto de vista del mundo de lo natural, el pensamiento del hombre. Veamos. En este nuevo vídeo descubriremos qué es la sequía, sus causas y sus consecuencias. La sequía es un periodo prolongado en el que una región no recibe suficiente agua como para abastecer las necesidades de las plantas y animales que habitan en esta zona, incluyendo a los humanos. ¿Qué clases de sequía existen? Ausencia o escasez de precipitaciones durante un periodo determinado. Sequía agrícola. Sequía que afecta a los cultivos por ausencia de lluvias o una actividad agrícola mal planificada. Y por último, la sequía hidrológica, que se produce cuando las reservas de agua de la zona están por debajo de la media. Se puede deber a falta de lluvias o a la inadecuada actividad humana. Principales causas de la sequía: ausencia o escasez de lluvias, sobre todo durante las épocas que le corresponden, por lo que el agua es escasa. Los ciclos climáticos, tanto oceánicos como atmosféricos, como por ejemplo el fenómeno del Niño de América del Sur, que hacen que cada año haya periodos de sequía en América y Australia, u oscilaciones en el Atlántico Norte, que llevan sequías al noreste de España. Las actividades humanas como la sobreexplotación de tierras agrícolas, el riego excesivo o la deforestación. Actividades que fomentan el cambio climático y el sobrecalentamiento global, tanto las actividades humanas como naturales. Esto provocará un aumento de precipitaciones con inundaciones en determinados lugares y periodos de sequía y calentamiento en otros. La utilización en agricultura de productos tóxicos como el amoníaco aumenta el riesgo de desertización. Y por último, periodos irregulares de precipitaciones. Consecuencias de la sequía: pérdida de producciones agrícolas y tierras para el ganado, con la consiguiente pérdida de ingresos y alimentos. Malnutrición, deshidratación y enfermedades. Hambruna debido a la escasez de alimentos. Migración de seres humanos y especies animales. Daños al hábitat. Pérdida de la biodiversidad, o lo que es lo mismo, la reducción e incluso extinción de especies vegetales y animales. Tormentas de polvo por la desertificación y erosión. Inestabilidad mundial, que puede desembocar en conflictos y guerras por los recursos naturales. Y por último, menor oferta de alimentos en el mercado. Bien, pues este es un video que habla de lo que sucede en el mundo de lo natural con respecto a la sequía. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que todo lo que vemos en lo físico, en el mundo de lo natural, la causa, la raíz, está en lo espiritual. Así fue desde el principio. Dios creó esta tierra hablando la palabra. De lo invisible hizo lo visible. Dios dijo, sea la luz. No existía la luz. Dios habló y dijo, sea la luz. Y de lo invisible se hizo lo visible. Se formó la luz. Dios estableció todo con el poder de su palabra. Por eso la palabra hoy la tenemos registrada aquí en la Biblia. Y es la palabra que tenemos que hablar para que hayan milagros. O sea, Los milagros que vienen de lo espiritual y se manifiestan en el mundo de lo natural. Estamos viendo la sequía en el mundo natural. Hay problemas en el mundo natural.
El hombre por sí mismo no puede resolver el problema de la sequía. Hay impotencia en el ser humano. Tenemos que ir a lo espiritual. Y en lo espiritual está Dios, porque Dios es espíritu. La palabra de Dios es espíritu. Y la iglesia de Jesucristo en la tierra debe caminar en el espíritu, hablando la palabra de Dios. Por eso hoy vamos a revisar, conforme a las enseñanzas de las Escrituras, lo que tiene que ver con la sequía, y nos vamos al principio. Cuando Dios creó a Adán, lo puso en un huerto para comer. En ese huerto había comida porque el cuerpo de Adán necesitaba comer. Entonces Dios lo puso, dice la Biblia en Génesis, a trabajar la tierra, a trabajar el huerto. Pero Dios puso 2 árboles de pruebas. Siempre el hombre será probado en el territorio de la bendición. El huerto del Edén era el territorio de la bendición de Dios para el hombre y toda la humanidad desde Adán. Y Dios puso la prueba, 2 caminos. Dios creó al hombre para tomar decisiones. Dios no creó al hombre como un títere, como una persona que no tiene decisiones propias. No, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre tiene un libre albedrío, tiene una propia voluntad y tiene que decidir caminar en obediencia a Dios o en desobediencia a Dios, caminar en vida o caminar en muerte, caminar en bendición o caminar en maldición. El hombre decide su destino al tomar su decisión. Dios dijo a Adán, hay 2 árboles, un árbol de vida, un árbol de muerte. El día que comas de este árbol de muerte vas a morir. Morirás. Entrará la muerte al planeta Tierra. Muerte espiritual, que es separación de Dios. De allí el término corrupción. Empezará el ser humano a corromperse por la separación de Dios. La muerte espiritual que trae la muerte física. La muerte espiritual acorta el tiempo de vida. Así muerte es. Física. Por eso hay muchas personas que mueren a temprana edad. Algunos en el vientre de su madre, en el aborto, otros siendo niños, otros siendo adolescentes, jóvenes, adultos, etc. Se acorta la edad, pero la peor muerte es la muerte eterna, la muerte que nos lleva a los brazos del diablo. El diablo quiere llevarse a la humanidad, al ser humano, con él, al infierno, y más allá del infierno, al lago de fuego por toda la eternidad. La tierra fue creada para el hombre, para beneficio del hombre. El diablo está aquí para destruir todo lo que Dios ha creado en bendición al hombre. A esto vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino a derrotar al diablo, y esto es historia, ya sucedió en la cruz del Calvario. Para esto Dios dio nacimiento a la iglesia, para seguir alumbrando en la tierra, enseñando de las Escrituras. Para eso vamos a la reunión de una iglesia local, para que el pastor nos enseñe de la Biblia, porque la Biblia es la palabra que nos alumbra en esta tierra, porque todavía aquí en la tierra está el diablo, aunque ya derrotado. Solamente la iglesia tiene autoridad y poder. Así que Jesucristo vino a restaurar todo lo que Adán perdió. ¿Qué fue lo que Dios estableció por el pecado de Adán? Esto es importante. Leamos Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Dios le dijo a Adán, debido a que desobedeciste la palabra que Dios determinó desde el principio, esto es pecado. Pecar es desobedecer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, las leyes de Dios, la palabra de Dios. Así que Adán desobedeció. Sí, vamos, Adán y Eva. Adán y Eva, sí, porque después vino Eva. Así es. Pero estas instrucciones las dio Dios primero a Adán. Eva todavía no había sido formada. Cuando Dios estableció el huerto del Edén, todavía no existía Eva.
Cuando Dios estableció el trabajo que el hombre tenía que hacer en el huerto del Edén, de cultivar el huerto y defender el huerto, todavía no estaba Eva. Eva vino después. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, pero vino después. El asunto es que cayó tanto Eva como Adán, pero aquí está el juicio de Dios por esa al varón, desobediencia al pecado, a Adán. la palabra. Por Vamos la a leer. desobediencia a la palabra. Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra Ahí por está. tu causa. Ahí está. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El problema de la escasez del alimento, el problema de la sequía, el problema que hay en cuanto a que las personas no tienen trabajo, andan buscando y no encuentran trabajo, el problema que tienen muchas familias para el sustento del pan, tiene que ver con la maldición. Dios dijo, por tu causa la tierra será maldita. A esto vino Jesucristo, a cambiar la maldición en bendición. Cristo no vino a establecer religión, Cristo vino a restaurar lo que el hombre había perdido. Dios creó el planeta Tierra para el hombre, no para el diablo. A través de la maldición, el diablo estará operando, cobrando ventaja por el pecado que el hombre cometa. Por eso, cuando Dios introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, esto es importante, porque ya vino Moisés sacando al pueblo de Israel de Egipto, de la cautividad de Egipto. Ya Dios había hecho la promesa a Abraham que le daría la tierra prometida, y se cumpliría. Dios introduciría a la tierra prometida al pueblo de Israel, donde los ojos de Dios estarían allí vigilando la producción de la tierra. Dios mandaría la lluvia temprana, la lluvia tardía, y nunca faltaría el alimento en la familia que Dios había escogido para la tierra prometida. Pero Dios dijo lo siguiente, Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28. 26. Deuteronomio 11, Dice, 26 al 28. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Vamos a hacer un punto suspensivo allí, porque toda tierra de bendición, Villahermosa, nuestra ciudad, tu ciudad, amigo, amiga que nos estás viendo, tu país, todo territorio tiene siempre bendición y maldición. Así como cuando Dios creó desde el principio a Adán y lo puso en el huerto, puso allí lo que era la bendición y lo que era la maldición. Vuelvo a repetir, el hombre fue creado con un libre albedrío para tomar su decisión. ¿En dónde quiere caminar el hombre? ¿En el camino de la bendición o el camino de la maldición? El hombre decide. Por eso Dios dijo al pueblo de Israel cuando lo introdujo a la tierra prometida: voy a poner delante de ti en la tierra prometida la bendición y la maldición. Sigamos. Así es. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo que habita en
en la Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Aquí están los estatutos y decretos de Dios, Así las es. Sagradas Escrituras, Su palabra. la Santa Biblia, la palabra de Dios. Hay que apartar tiempo para escudriñar Bueno, y las es que es Escrituras. importantísimo, porque si las personas, o sea, si nosotros ignoramos, no sabemos la palabra de Dios, podemos caer en maldición al Es que desobedecerla. por Tan ignorancia solamente podemos por ignorancia. caer Exacto, allí. Porque conocemos la palabra de Dios, pero también cuando la conocemos, entonces sí debemos de obedecerla, con la ayuda del Espíritu Santo que tenemos aquí en la tierra. Porque hay Porque algunas personas que que aún creen que sabiendo- por ignorar la palabra de Dios Exacto. no vendrá juicio sobre Exacto, sus vidas. así es. El hecho Y- que una persona ignore así la es. palabra de Dios no la exime del juicio de Dios. Ahora, las personas o todos podemos saber la palabra de Dios, pero no nada más es saberla, es obedecerla. Así que hace la diferencia. Vamos a ver la bendición sobreabundante que Dios estableció en la bendición. Deuteronomio 11, del 11 al 15. La tierra. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Todos les los enseñarás días a los tenemos hijos. que estar Y revisando las la tenemos que palabra enseñar de a Dios. nuestros hijos, dice. ¿Qué decisión debo tomar? ¿Debo caminar en este camino o en este otro camino? El hombre tiene que consultar a Dios todos los días y por eso tenemos que Ahora, orar. vemos que a causa de la idolatría y de apartarse de Dios y adorar a otros ídolos o a otros dioses que no al Dios vivo y verdadero, viene también la sequía, viene la Sí, maldición. Por el hecho de apartarse Sí. de Dios, Dios es porque aquí lo dice. sobreabundancia. Pues dice, guardaos Pero si pues estás apartado de Dios, viene la sequía. que vuestro corazón no se infatúe o se enorgullezca, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda entonces el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni en la tierra de su fruto, y perezcáis pronto. O sea que ahí está. Por eso tenemos un cuadro ilustrativo que habla de los cielos cerrados. Se cierran los cielos debido a que el hombre se ha apartado de Dios. Y ha adorado a otros dioses. Al cerrarse los cielos ya no hay lluvia. Cuando no hay lluvia viene un periodo prolongado de no haber precipitaciones pluviales. Y al no Esto haber es lluvia, la sequía. Empieza la sequía. Empieza la sequía. Y entonces Después de tierra, la sequía la vendrá el tierra hambre. no puede producir, y viene el hambre. A el hambre, la necesidad, enfermedades, violencia y muerte vienen después. Todo esto Dios quiere que el hombre no participe de ello. Dios abomina la violencia, Dios no quiere las enfermedades, Dios no quiere que el hombre
esté padeciendo hambre. Por eso quiere que todo hombre y toda mujer se arrepienta. Se evangelio. Se arrepienta de su pecado y se vuelva a Dios. Por eso la iglesia está predicando las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo. No estamos haciendo labor de proselitismo a alguna religión determinada, alguna denominación. Estamos hablando del creador de este planeta Tierra, del autor de la vida, Jesucristo, el único que puede revertir la maldición en bendición en una familia, siempre y cuando nos arrepintamos de estar apartados de Dios. A esto vino Jesucristo para alumbrarnos en el camino a la bendición de Dios. Dios es el único que puede hacer llover. No hay otro Dios. Estamos viendo en algunos lugares haciendo rituales religiosos. Esto es propio de una cultura pagana desde los tiempos antiguos, buscando dioses que claman ellos. Que no son dioses. Que no son dioses, sí. Pero ellos creen que son dioses. Exacto. Que pueden los hacen dioses en su corazón. Vamos a leer Jeremías 14:22. Allí Dios está hablando todo un capítulo, el capítulo 14 de Jeremías habla de la sequía. Y allí Dios está diciéndole a este pueblo que está sufriendo le hace de la una sequía. Pregunta, ¿no? Sí, Dios está preguntándole a ellos. Está preguntando así un poco enojado, ¿no? Sí. Diciendo, ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Aquí está la respuesta que da el profeta de Dios y el pueblo de Dios diciendo, solamente tú eres en Dios. ti esperamos la lluvia, tú hiciste todas estas cosas. La lluvia no fue creada por el hombre trata de modificar todo para que la sequía no permanezca en un lugar y están haciendo grandes esfuerzos en cuanto a la química misma de cómo bombardear nubes para que venga lluvia y están creando otros tipos de problemas. Así que el hombre, al tomar decisiones equivocadas, va incrementando los problemas en la tierra. Hay que buscar al Creador, exacto, el origen. La solución está La solución está en el origen. No, el origen está en Dios. No en dispararle a las nubes. Pues, ¿cómo? Sino en buscar a Dios. ¿Quién creó las nubes? Dios. ¿Quién creó la lluvia? Las gotas del agua en las nubes? Dios. ¿Quién hace llover? Dios. Dios controla todo esto. Solamente tenemos que acudir a Él. En Jeremías 10, del 10 al 13, Dios está molesto, Dios está enojado contra la idolatría de su pueblo, porque el pueblo de Israel empezó a adorar ídolos conforme a las costumbres de las naciones paganas. Entonces Dios dijo, cuando vean un ídolo, tienen que decirle a ese ídolo, desaparezcan del planeta Tierra. Nada tienen que hacer aquí en la tierra porque están trayendo maldición. El ídolo, aunque el ídolo no es nada, sino los demonios que operan en el ídolo son los que están trayendo desastres en esta tierra. Porque los ídolos son causa de la ruina, dice. Sí, son los causa ídolos de son ruina. Causa de la ruina, eso dice esa. Por eso dice Jeremías 10, del 10 al 13. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo es con la voz de Dios, la palabra hablada de Dios. Hay poder en la palabra, tal como fue creado este planeta desde el principio.
Todavía hay que estar declarando la palabra para transformar la maldición en bendición. Ahora, y es el trabajo de la iglesia cristiana hablar la palabra de Dios. Dice que la ira de Dios hace que la tierra tiemble. Sí. O sea, cuando vemos un temblor, un terremoto, acordemos, es la ira de Dios por el pecado del hombre, de toda la humanidad, de todos nosotros. Me viene a la mente lo que está registrado en Nahum. Busquemos Nahum. Allí en Nahum habla de cómo Dios al moverse sacude todo. Dice Nahum capítulo 1, versículo 3 y 4 y 5. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. O sea, cuando se mueven las nubes es que Dios está caminando. Dios está en el cielo, está caminando. Las nubes son el polvo que levantan sus pies. Quiere decir que Dios se está moviendo. Sigamos leyendo. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Hemos visto desgajamiento de los cerros. Sí, de los cerros. Hemos visto es lo que estamos viendo últimamente. Hemos visto cómo la tierra se abre en muchos kilómetros. Bueno, y esas lluvias tempestuosas que derriban toda una población o derriban montañas y que inundan los ríos y bueno, se desbordan, ¿no? Todo esto lo estamos conociendo de manera especial en nuestra generación. Dice el versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Se hienden, o sea, se parten. Sí, por eso tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios y estar conociendo al Dios. Número uno, Dios es amor y Dios nos ama y siempre la misericordia, que es la demostración del amor de Dios, va por delante antes del juicio. Antes que venga el juicio de Dios, primero es la misericordia. Para que los hombres se arrepientan. Para que todo ser humano en la tierra que está apartado de Dios, se arrepienta de estar apartado de Dios y vuelva a Dios. Y si no se arrepiente, viene el juicio, viene el juicio. De lo contrario, vendrá juicio. Bueno, ahí dice también el versículo 7, nos habla de ello, ¿no? Jehová dice, es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Conoce a los que él confía. Dice, más con inundación impetuosa. Dios lo conoce. Más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Inundación. Sí, creemos que estamos entrando a un tiempo del sacudimiento de las naciones del planeta Tierra. Ya estamos viendo todo ello en algunas naciones en Europa, estamos viendo las noticias de lo que está sucediendo. El hombre no puede controlar la economía, no puede controlar la inflación, el hombre no puede controlar... La sequía. La sequía. Estamos viendo todo ello. Así que hay que acudir a Dios, por eso hoy más que nunca tenemos que enseñar de Dios, enseñar de la respuesta que podemos dar a cualquier problema aquí en la tierra. La causa de la sequía es por apartarse de Dios y no cumplir sus leyes y mandamientos. Los mandamientos que tienen que ver con la sequía, que son violados para que haya sequía, vamos a leer, son los mandamientos número 1, número 2 y número 7 del Decálogo. Son 10 mandamientos, el mandamiento 1, 2 y 7. ¿Dónde están ellos? Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 6. Allí habla de los 2 primeros mandamientos que se violan, que tienen que ver con Dios. Dios es celoso y Dios no comparte su gloria con ninguno aquí en la tierra.
Éxodo 20, del 3 al 6. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso en Jeremías Dios dice, cuando veas un ídolo, dile, dioses falsos que no hicieron los cielos y la tierra, desaparezcan de la tierra. No te harás imagen ni ninguna semejanza Allí empieza de lo que esté arriba en los cielos. el segundo mandamiento, tiene que ver con la idolatría. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hemos visto cómo las personas en su desesperación ante la sequía, que habla ya de la hambruna, hacen sus propios dioses. Hacen dioses tipo animal, tipo ser humano, hombre o mujer. Hacen dioses de acuerdo a su imaginación. Leemos en los tiempos antiguos, por ejemplo, en los tiempos de los aztecas, cómo imaginaron al dios de la lluvia, Tlaloc, O sea, y establecieron no reconocieron un ídolo. a Dios que hizo la lluvia. Bueno, sino esos vieron la tiempos- lluvia y dijeron, vamos a adorar al Dios de la lluvia para que no nos falte lluvia. En esos o el Dios tiempos del maíz todavía para que no nos falte el maíz, ¿no? no se conocía Así del es. Evangelio de Jesucristo. Pero la palabra dice en Romanos que hemos visto el poder de Dios y la creación de Dios y que todos sabemos que hay un creador viendo la creación hecha. Sí, pero el hombre por sí mismo, debido a la naturaleza del pecado que se hereda de Adán y Eva, el hombre ya está apartado de Dios. Y cada día el diablo lo aparta más y le pone en la mente la creación de un nuevo Dios. Por eso en su imaginario establece su propio Dios como figura de animal, figura de ave, figura humana, hombre o mujer. Entonces Dios abomina todo Bueno, ello y también, porque Dios es también espíritu. vemos que las personas normalmente en su carne a veces aman y adoran más a un esposo, a un hijo, a una relación que a Dios. Sí, esa es la adoración. Así es. o, Eso también la es adoración, propia idolatría. del ser humano. Así es. Bueno, vamos ahora al otro mandamiento que se viola, es el versículo 14 de Éxodo 20, es el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Allí está, Tremendo. el adulterio es causa de maldición. Vamos a leer Jeremías 23:10, donde habla de los adúlteros. La Biblia nos va enseñando las causas de la maldición que trae sequía. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Aquí tenemos entonces no solamente es la idolatría, sino también El adulterio. pecado con el cuerpo humano, el adulterio o la fornicación. En el Nuevo Testamento encontramos que el único pecado que se comete con el cuerpo es la fornicación. Y por la fornicación del cuerpo, la tierra es maldecida. Así que por eso tenemos que conocer las causas y después ver las soluciones. En Isaías 24, 5 al 8, allí Dios está diciéndole a las naciones del planeta Tierra, todas las naciones se han desviado, se han apartado y han estado violando mis propios mandamientos, mis propias leyes. Isaías 24 del 5 al 8. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo. Bueno, ahí viene toda la maldición. Así es. Por eso Dios el Padre, viendo la testarudez del ser humano, viendo que el hombre cada día se apartaba más de Dios
y se corrompía más, envió a su propio Hijo Jesucristo hace 21 siglos atrás para venir a salvarnos de la cautividad del diablo. Así que en Jesucristo hay solución a cualquier problema. El camino a la reconciliación con Dios está en Jesucristo. Mateo 11:28, Jesucristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Hay que ir a Jesucristo. Todos los que somos cristianos predicamos a Jesucristo, hablamos de Jesucristo en cualquier lugar, en la calle, en el parque, en la casa, donde quiera que estemos. El lugar de reunión de la iglesia local es un lugar de adiestramiento, es como la universidad del Espíritu Santo donde somos enseñados, porque donde trabajamos, el campo de trabajo es el mundo en que vivimos. Así que si estamos 8 horas en un sitio de trabajo, allí tenemos la oportunidad de hablar de Jesucristo. Cristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Cuántos problemas están en estados depresivos? ¿Cuántas personas están en pensamientos de muerte? ¿Cuántas personas están en enfermedades crónicas? ¿Cuántas personas están en angustia, estresadas? Hoy el estrés está golpeando a muchas personas y enfermando a muchas personas. Todo esto es carga que se va teniendo debido al pecado por estar apartados de Dios. Pueden estar en una religión, pero si no hay relación personal con Jesucristo, no habrá solución. Juan 14:6, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. En Jesucristo hay un cambio y transformación del ser humano. 2 Corintios 5, del 17 al 19. Allí el Espíritu Santo habla de ser transformado solamente por Cristo. Cristo cambia radicalmente nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir. La religión no cambia, pero Cristo sí cambia. Eso es lo que dice 2 Corintios 5, del 17 al 19. Al 19 y después 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es Dios el Padre rogando al ser humano en el planeta Tierra. Es el ruego que viene del corazón de Dios. Reconcíliense conmigo, dice Dios. Solamente en Dios está la respuesta al ser humano en la tierra. La comida, la salud, todo, las finanzas, todo, el trabajo, la bendición, todo tipo de bendición. En Dios está. El camino es Cristo. Porque así aquí que dice, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de estar apartados de Dios. Al que no conoció pecado, está hablando de Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que hay que reconciliarse con Dios. ¿Y por qué tenemos o para qué tenemos que estar con Dios? Para poder clamar a Él en tiempos de crisis, en tiempos de sequía, en tiempos de calamidades, en tiempos de tribulaciones en la tierra. Por eso Jesucristo dijo: ahora yo les doy mi nombre. El nombre de Jesucristo es nombre poderoso para la oración. Ahora a través de la oración nos podemos comunicar de la tierra al cielo con el Padre. Solamente en el nombre de Jesús. Esto fue lo que dijo Jesús, Juan 16, del 23 al 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo,
que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hay que pedirle al Padre en tiempos de tribulación, en tiempos de crisis, en tiempos de desempleo, en tiempos de enfermedades, en tiempos de sequías, en tiempos de hambruna, en tiempos de inflación. Hay que ir a Dios el Padre, hay que clamar a Él en el nombre de Jesús. El nombre de Jesucristo es poderoso para abrir el camino a la presencia del Padre. ¿Por qué tenemos que orar? Sobre todo cuando hay sequía, para que Dios intervenga, perdonando pecados y cambiando las circunstancias y mande la lluvia. Segunda de Crónicas capítulo 6, versículos del 26 al 27. Tengo la de Juan, otra de Juan. Otra de Juan, bueno, lee 14. Juan, pero es que allí habla de la oración. Ok, 14, 12 al 14. Sí. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Allí está, es la oración poderosa que podemos hacer solamente en el nombre de Jesucristo. Dios el Padre solamente escuchará la oración en el nombre de su Hijo. Aquí en Segunda de Crónicas dijo Dios. ¿Segunda de Crónicas qué? Dice en el capítulo 6, versículo 26, si los cielos se cerraren. La sequía tiene que ver con cielos cerrados. Los cielos cerrados están por el pecado. Hay maldición en la tierra. Tanta idolatría, tanto adulterio, tanta fornicación, tanta maldad. Si los cielos se cerraren, y no hubiere lluvia, sequía. Por haber pecado contra ti. Allí está, muy clara la palabra. Por haber pecado contra ti. Si oraren hacia... Allí está la solución. Este lugar, hay que orar. Si oraren hacia ti, en ese lugar, y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Dios puede mandar la lluvia en cualquier territorio, en cualquier ciudad, en cualquier nación, siempre y cuando sigamos las instrucciones de la palabra de Dios. Hay que arrepentirse de todo pecado, aceptar a Jesucristo y en el nombre de Jesús empezar a orar para que Dios intervenga en los problemas de cada uno de nosotros. El versículo que sigue está interesante porque dice, si hubiere hambre en la tierra, y estamos en ese tiempo. Es que después de la sequía viene el hambre. O si hubiere pestilencia, como la que tuvimos, ¿no? También la solución está en la oración. Exacto. O si los sitiaren sus enemigos en la tierra donde vienen, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquier cosa que conociere su llaga y su dolor en su corazón, y si extendiese sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Bien, pues esta es la enseñanza, amigo, amiga, que nos están viendo y oyendo. Dios es Dios de amor. Dios quiere que todo ser humano esté en sus bendiciones de cielos abiertos. Mañana nuestro servicio online, 12 del día, 10 de la mañana, servicio presencial. Les esperamos. Y estamos orando por el norte de México. Así es. Están en las bendiciones de la oración. Dios les bendiga a todos y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.